Yo estoy hablando con Cándido Mercedes. Estamos tratando de irnos poniendo al día, incluso antes de comenzar esta entrevista. Desde Participación Ciudadana nos acompaña para hablarnos sobre un tema que es muy sensible y que se ha estado debatiendo mucho en nuestro país: corrupción. La palabra casi te da en la cara cuando nos muestran el número en el que quedamos en ese índice de corrupción que muestra cada año Transparencia Internacional. Muchas gracias por estar aquí, Cándido. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, señor. Qué pena que haya sido por esta coyuntura, por este tema que realmente ha sido tan debatido y poco hemos avanzado. 103 de los 168 países más corruptos realmente es un número difícil de digerir. Como nosotros decimos, rampante corrupción. Estar entre los 50 más alto es rampante corrupción. Sí, estamos achicharrados, mi amor, porque si un hijo tuyo va a la escuela y te trae una nota de 33 de 100, entonces es rampante corrupción. Y República Dominicana, ustedes ven, viene siendo evaluado desde el 2001, aunque Transparencia Internacional comenzó en el 1995. Y República Dominicana nunca ha salido para que entiendan, de 26 a 35 sobre 100 ha sido la máxima nota que hemos conseguido. Exacto, pero antes de entrar al fondo de la conversación con los temas tan interesantes, tenemos una historia preparada, y es que representantes de la sociedad civil y del gobierno y aliados al oficialismo tienen posiciones encontradas en la reforma de la transparencia y el informe de Transparencia Internacional, que coloca al país en el lugar número 103 de 168 entre los más corruptos. Vamos a ver esa historia y comenzamos la conversación. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana presentó el informe de Transparencia Internacional, donde muestra a la República Dominicana con 33 puntos en una escala de 100, con una percepción alta sobre el nivel de corrupción. República Dominicana ocupa el lugar 103 de 168 países, junto a Etiopía, Kosovo y Moldavia, con una puntuación de 33 puntos sobre 100. Esto es achicharrado. Mientras el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño Guzmán, expresó que la corrupción es una realidad que no ha querido ser combatida por el sistema político. Pero lamentablemente a lo interno, sobre todo el sistema político, no ha habido un consenso de darle respuesta desde el Estado al tema de la corrupción. Esa es una realidad. Y en ese sentido inclusive hasta se ha pronunciado el propio Ministerio Público, que en ocasiones ha dicho que no cuenta inclusive ni siquiera con el apoyo de la clase política para darle respuesta al tema de la corrupción. En tanto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo aseguró que las informaciones que arrojaron los datos de Transparencia Internacional ya han caducado. Muy probablemente se está usando para estas informaciones apoyo en datos ya caducos, y también Transparencia tiene sus corresponsales favoritos. Pero algunos diputados le restaron credibilidad al informe. No tengo por qué identificarlos, pero todos saben quiénes son. Están ahí en el medio, defendiendo lo indefendible. El estudio realizado mide la aplicación de leyes anticorrupción, acceso a información y conflictos de interés en 168 países, donde los que obtienen mayor puntuación son los más corruptos. Heidi Veras, NCDN. Ahora sí. ¿Caduca la información sobre corrupción nada más en República Dominicana y en el resto del mundo no? Si ustedes ven ahí, le traje el historial del índice de percepción de la corrupción. Eso se hace anualmente. Pero además, eso se hace con un rigor tan científico, que le traje también el listado de las instituciones mundiales que se involucran en ese estudio. No es una sola persona, no es una encuesta, son 12 organismos internacionales, incluyendo al Foro Económico Global, incluyendo el Banco a la Justicia Mundial, incluyendo a Inteligencia Económica Mundial con sede en Inglaterra, 12 organizaciones mundiales de alto prestigio. Y a partir de esos estudios, pero muy serios, muy rigurosos, que se le aplican a empresarios académicos en cada país, fíjense
que cuando Transparencia Internacional no tiene todos los datos suficientes, mejor no lo pone. Fíjense que cambia de país en país. Este año fueron 168, pero el otro año fueron 175. Hubo una vez que fueron 183. Y comenzamos en el 2001 con 63 países. Pero si ustedes hacen así y ven todos los estudios que se están haciendo en República Dominicana, te dice que la percepción de la corrupción es sumamente grave. Todos los estudios que hay lo señalan. Y Transparencia Internacional viene a ratificar eso que está ahí. Eso que dice, me da pena, el consultor jurídico César Pina Toribio, es triste. A él le dio brega conseguir la palabra precisa que él quería utilizar, pero cuando habla de datos caducos, ¿es porque son datos viejos pero que nunca se respondieron o porque son datos nuevos desactualizados? Esos son datos de ahora, fresquecitos. Fíjate que anualmente, entre el mes de mayo a agosto, Transparencia Internacional. Bueno, tenemos, el público está viendo el histórico de que nos ha proporcionado de lo que ha sido la evaluación de República Dominicana desde el 2001 hasta ahora, o sea, los últimos 15 años. Y una de las cosas que llama la atención es cómo el número de países evaluados cambia tanto de un año a otro. O sea, ahora uno entiende por qué cambia también la situación del país, porque el número de evaluados es diferente. Es diferente. Mire a ver si pueden ponchar en vez del cuadro que está ahí, la tableta, porque así se puede agrandar el número para que ustedes puedan ver el número que está disponible ahí en la página de Transparencia. Ya está. Miren a ver si ahí lo ven para tratar de miren los números. Sí. Ahí está. En el 2001 el país, nada más fueron evaluados 91 países y es el primer año y República Dominicana aparece con un número 3.1 que yo no sé lo que significa. En ese momento era 0 a 10. Okay. Era muy corrupto. 0 a corrupción. ¿Verdad que se invirtió después? Exacto. Ok. Eso es lo que varía. Entonces cambia. A partir del 2012 cambia la metodología. Era bueno aclarar eso. Es bueno aclarar eso. Ahí lo dice. De 0 a 100 es ahora. Ok, entonces a partir del 2012, o sea, en los últimos 4 años, cambia la evaluación y República Dominicana está por los files. Cuando cambia en el 2000, cambia en el 2012, pero además el año en que más gente, más países evaluados es en el 2011, donde también República Dominicana hace un piso y cae al 2.6, como está entre la tercera parte de los países del mundo más corruptos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que nosotros tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12, donde el Estado se compromete a luchar en contra de la corrupción e incluso se pone unas metas tan fácil de lograr y así no lo ha logrado. En el 2010, que sacaron 3 de 10, vale decir 30 de 100, se plantearon que para el 2015 iban a llegar a 3.9. Y para el 2030, ¿cuántos años faltan para el 2030? Todavía falta mucho, faltan 14 años. 14 años, llegar a 70 de 100. Y ya o sea, pasar de curso dentro de 14 años. Y ya Uruguay, Chile, están por encima de 70. Hace mucho. O sea, nosotros necesitamos 20 años para llegar a lo que un país ya logró, de América Latina. No estoy hablando de Europa. Esa corrupción incluye sector público y privado. Pública. Pública, ok. Pública. Cándido, da la impresión de que se han hecho esfuerzos. Da la impresión, y voy a decir por qué. Se pudo establecer la cuenta única por la que cada vez se manejan más cuentas de instituciones. Se hizo la ley de libre acceso a la información y además está la ley de compras y contrataciones, que son de los esfuerzos a los que se comprometió el gobierno a través de la Estrategia Nacional de Desarrollo, precisamente para lograr avanzar en ese índice de transparencia. ¿Qué ha pasado? Muy bien, yo le decía, Altagracia, fuera de foco, que las leyes son necesarias, pero no son suficientes. Claro, hay que cumplirlas. ¿Qué ocurre? Está lo que se llama la cultura, lo que se llama la mentalidad.
Fíjate que tú puedes tener todos los controles burocráticos, administrativos. Eso es importante, pero falta la disposición íntegra. Cuando tú buscas cuál es el hilo conductor, el elemento común que existe entre los países con alta corrupción y los que tienen menos corrupción, vamos a encontrar institucionalidad fuerte versus institucionalidad muy débil. Integridad de los funcionarios públicos. Aquí no hay integridad. Tú puedes tener los mecanismos de control más fuertes. Imagínate, tú sabes lo bonito que es concurso para los ingenieros y arquitectos. Eso está bien. Pero ¿qué se hacía entonces? Ahí vienen los elementos que van más allá de el control, lo que advierte la externalidad. Lo que advierte el escándalo del suicidio del arquitecto en la OISOE era que él se ganaba un concurso y el 70% de la obra lo manejaban contratistas preestablecidos. Eso no aparece en una veeduría. ¿Me entiendes? Eso no aparece en los controles y tú puedes estar mirando todos los procesos. Por ejemplo, nosotros desde Participación Ciudadana evaluábamos la ley de libre acceso a la información pública y yo le decía a Altagracia, habían ministerios que te sacaban 97, 98. Pero eso no te garantiza que es verdad que ellos son transparentes. En la ley de libre acceso a la información pública es que está entonces los mecanismos culturales que hay en la sociedad dominicana. Pero Cándido, y la fuerte voluntad política. Cándido, la voluntad política el gobierno de Danilo Medina en el aspecto formal formalmente ha hecho un intento por reducir la corrupción y va desde lo establecido en las disposiciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo hasta el establecimiento de la veeduría. Yo no quise ser veedora porque yo no quería ser veedora de una institución en la que uno iba a ver sin tener ningún mecanismo de incidencia. Pero ¿cuánto puede aportar? Y lo digo en favor de la causa de la declaración de Pina Toribio. ¿Cuánto puede aportar esta formalidad asumida por el gobierno a la lucha real contra la corrupción? Eso tiene un mecanismo de subjetividad, porque tú puedes tener todos los niveles de controles. Y si de parte de Franklin hay un deseo, constituyéndose en una estructura con otros sectores, van a hacer la cosa mal. Por ejemplo, lo de Hoy Soy, yo que estudié gerencia, eso no puede ser que fue Hoy Soy nada más. Tienen que haber gente del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en el Ministerio de Educación hay encargados de construcción y entonces yo como encargado de construcción sé que Franklin, contratista, ya entregó la escuela hace un año, pero ahí me dice que no le han pagado. Él tiene un año que entregó. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, ya ahí. Entonces está la voluntad política, más allá de los controles que existen. Entonces ahí es que estamos fallando como sociedad. Pero además, también la voluntad, míralo ahí, compras y contrataciones del Estado. Yocasta Guzmán hizo un informe en el mes de octubre de lo que sucedió en el Darío Contreras. Incluso dice la empresa, búsquense en internet la resolución 15, aquello es increíble. Y dice todos los delitos, incluso penal, que hay con esa empresa alrededor. Acuérdense, fue 886 millones la licitación, terminó en 1.700 millones. Violó todas las leyes y están ahí. La ley 340-06 y la 449 y el decreto se lo llevaron de paro. Esta es la hora que todavía no se ha llamado al dueño de esa empresa y lo dice ahí en el documento, 80 páginas tiene. No ha pasado nada, ni lo han llamado, ni nada. O sea, ¿qué hicieron y qué estaban haciendo? Violando la ley común, declarando de urgencia muchísimas cosas. Algo que tú tienes planificado, como los hospitales, las escuelas, eso hay que hacerlo de declaración de urgencia. Solo está fallando el régimen de consecuencias, Cándido. Solo está fallando eso. No, está fallando la cultura de la corrupción. ¿Y cómo se refleja eso en la base de la sociedad, donde deben llegar esos recursos que se dispedian o que se roban arriba? ¿Cómo se refleja eso abajo? Los costos de la corrupción son enormes, tanto desde el punto de vista ético, moral, como desde el punto de vista institucional. Por ejemplo, todo se deriva en dañar a la sociedad. ¿Por qué? Porque esas inversiones se pierden. En República Dominicana se está perdiendo demasiado dinero por corrupción. Entonces eso daña que
inversión en salud. Fíjate que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo decía que para el 2015 la inversión en salud debió ser 2.8. ¿En cuánto terminamos? En 1.8. Este es el país donde más gente murió de dengue del mundo. Nunca habían muerto tanta gente de dengue en República Dominicana. Y así les sigo diciendo. Y todo eso tiene que ver con el dinero. Y luego nos vienen a decir a nosotros que la tasa de imposición de nosotros ronda por el 14%, que solamente Guatemala y nosotros tenemos el promedio más bajo de presión fiscal. Pero cuando tú te das cuenta, todo lo que uno tiene que hacer como clase media y clase media alta, es el único país donde tú tienes que buscar opciones de luz, buscar opciones de agua. Es más, no hay una sola gente, por más pobre que sea, que el agua de consumo no tenga que comprarla. Así está la sociedad dominicana. Luz, agua, todo lo tenemos. Y eso es merced a la corrupción. Bueno, yo quiero, tenemos que hacer la pausa, pero yo quiero, no quisiera, profesor, que se agotara el tiempo del programa sin hablar de los aspectos institucionales que afectan la vida de todos nosotros los dominicanos. Así que vamos a la pausa y regresamos.